El occidente del Salvador no es muy distinto del resto del país. Lagos azules, azul cielo y volcanes que en sus erupciones antiguas dibujaron el perfil geográfico de esta tierra. Muchos de sus habitantes, como lo hacían nuestros antepasados pipiles, fabrican petates y canastos, trenzando el carrizo y el tule. Algunas ancianas aún conservan la tradición de vestir el colorido refajo. Sin embargo, es la historia contemporánea la que distingue al occidente salvadoreño, no solo del resto del país, sino del resto del continente. En enero de 1932, ocurrió una de las más grandes rebeliones en la historia latinoamericana del siglo XX. Miles de campesinos atacaron cuarteles y tomaron varias poblaciones de la zona occidental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con la masacre de unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas, en un país que entonces tenía escasamente 1,5 millones de habitantes. El trauma colectivo originó que durante 60 años los sobrevivientes hablaran del tema únicamente en la privacidad del seno familiar. Los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil de los 80, abrieron espacios políticos. Solo hasta ahora es cuando los ancianos están dispuestos a testimoniar, rompiendo con la cultura del terror que los silenció. La memoria toma la palabra. La crisis económica mundial de los años 30 originó la caída de los precios del café, provocando la reducción de los salarios campesinos, aumentando el hambre y la miseria. Harris, agregado militar en El Salvador, comentó un mes antes de la insurrección: de Francia, Rusia y México antes de sus revoluciones. Durante los gobiernos de don Pío Romero Bosque y del ingeniero Arturo Araujo, se permitió cierta libertad. Libertad que fue aprovechada por los dirigentes sindicales para la organización laboral en medio de la crisis económica. En un primer momento, presionaron por aumentos salariales. Y las reuniones secretas y abiertas se multiplicaron por toda la zona. Cuando ya se reunió toda la gente, lo que hablaban que eran tomas de tierra. Empezaron, ellos decían a hacer como sesiones para tomarse la posesión de las tierras. Terrenos así, de sembrar milpas, casas y todo les prometían. Que les iban a quitar a los ricos. Las tierras, quitar tierras a los ricos. Tener libertad, tener donde trabajar. Saturnino Pérez, uno de aquel lado del río, así, por la otra río, era cabecilla del comunismo. Lástima, pero, me dice, lástima, pero que esos tacipotes no te diera, te firmáramos y te lleváramos la firma y te damos un botón mesa para que te conozcan, sos miembros de nosotros. ¡Que viva el comunismo! Cuando eran los pueblos, ¡que viva el comunismo! Decían todos, ¡que viva! Decía. Curiosamente encontramos una dimensión religiosa acompañando al movimiento social. Durante el año 1931, en Ahuachapán, se difundió el culto a la Virgen del Adelanto, en el cual participaron activistas campesinos. La memoria de los ancianos de alguna forma vincula el fenómeno religioso con el movimiento reivindicativo. Después de esas cosas andaba una bulla de que estaba una virgen que le decían del adelanto, ¿se acuerdan?
Al poco de esa bulla comparecieron las camionadas de autoridades. En los años 20 y 30, a pesar del rígido patriarcado reinante en la sociedad salvadoreña, las mujeres tomaron parte en los movimientos políticos y sociales. Un informe de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños señala que de 1.700 miembros afiliados en Nahuizalco, 544 eran mujeres. En las organizaciones sindicales hubo una participación significativa de trabajadoras en las plantaciones de café y de obreras en la ciudad. Durante el gobierno del ingeniero Araujo, ante el rápido crecimiento de la organización sindical, se optó por reprimir al movimiento, como nos afirma el hermano del dirigente del Socorro Rojo, Manuel Mojica. Mi hermano vino y él único se puso a encabezar a una manifestación de campesinos y haciéndole ver a los policías: si ustedes son pobres también, ¿y por qué están contra estos otros pobres? Y lo meten preso en esa época. El Socorro Rojo, concebido en un principio como un instrumento de defensa contra la represión a los trabajadores, se convirtió en la principal organización de los campesinos del occidente, haciéndose cada vez más combativa. Su dirigente más recordado fue Farabundo Martí, tenaz luchador social, quien participó en la lucha de Sandino en Nicaragua y ahora recorría el país organizando a los trabajadores, como lo recuerdan quienes lo conocieron. Farabundo no era un hombre malo, aquí sus mejores amigos era gente humilde, gente pobrecita. Mi nana le decía: señor, no debiera andarse metiendo en esas cosas. Ah, usted quiere que me meta a sembrar yuca, ¿no? En Azuchillo, cerca de Zaragoza, en septiembre de 1931, la Guardia Nacional atacó a una reunión de 200 trabajadores, originando alrededor de 14 muertos y 24 heridos. Ante la fuerte represión gubernamental, los campesinos, afiliados al Socorro Rojo, comenzaron a plantear la necesidad de una insurrección para detener estos atropellos y emprender la repartición de la